Germán. Sí, ya se observa. Ya, entonces voy a hacer la exposición, tengo unas diapositivas y como digo voy a estar interactuando con un programa también a la par casi en mi explicación. A través de la persona que me contactó también le pasé las diapositivas, por ahí tengo una tabla de una base de datos también que estaré utilizando si alguien se interesa, pues ahí también está el material, digamos, que voy a estar aplicando para mis explicaciones. Entonces paso directo acá. ¿Me confirman que están viendo ya las diapositivas, por favor? Sí, doctor, sí se ven las PPTs. Ya. Entonces vamos a hacer ya la explicación. Están más o menos 24 diapositivas, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí está distribuida en algunas secciones. Vamos a ir comenzando. Hay una parte introductoria y luego de explicación con, como les decía, también aplicación en el programa respecto a esto de visualización de datos, ¿no? Básicamente cómo presento datos, ¿no? Cómo resumo, comunico mis datos de las investigaciones, ¿no? Es lo que vamos a tratar de abordar en esta temática en el taller, ¿no? Agradeciendo de nuevo la invitación de ASOCEM, siempre están con estas iniciativas, tomándome en cuenta para una que otra actividad y les decía también predispuesto a cualquier cosa que uno pueda colaborar. Aquí tengo dos QR, igual está en el archivo que compartí, estos QR, la misma diapositiva y el primer QR en azulito y en lo que es el QR en morado está el programa que les comento voy a utilizar. Les abro si gustan acá un ratito, tampoco me demoro mucho. Ya ese enlace que estaba el segundo, el morado de Jamovi, justamente les va a llevar a la página de Jamovi. Es un programa de acceso abierto con varios módulos que vienen instalados por defecto, pero también lo que me agrada un poco de este programa, además de ser de acceso abierto, es que permite agregar más módulos. Obviamente hay desarrolladores dentro del programa que van generando módulos de distintos análisis, pero hay bastantes hoy en día y se puede por ahí buscar de repente a las necesidades que cada uno tenga, la posibilidad de que exista tal vez algún módulo para un análisis o investigación específica que ustedes estén haciendo. Detalle particular también, hay alguna función, la mayoría la verdad, para hacerla online, que dice Crowd, y hay otra con las aplicaciones típicas de escritorio mismo, y hay aplicaciones para varios tipos de plataformas, entonces por eso también comento un poco ese particular. Yo ya tengo instalado, las instalaciones son típico bajar el archivo de instalación y luego correrle y ya se genera, ¿no es cierto?, el programa, ¿no? Entonces, de repente, para que le tengan en cuenta y si alguien luego quiere emular un poco lo que aquí hemos hecho, pues ahí le pueden utilizar. Es bastante fácil de utilizar, es bastante intuitivo, la verdad, el programa, ¿no? Bueno. Eso entonces, como primera parte, compartirles tanto materiales de lo que vamos a estar conversando, como el programa también que voy a estar yo haciendo referencia y utilizando en la demostración. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el taller? Elaboración de tablas, gráficos también, de acuerdo al tipo de variables, cómo se presentan, ya cómo se debería presentar adecuadamente una tabla. Aquí hay un dato clave. En lo que son los programas, nosotros hacemos nuestros análisis, ejecutamos justamente la realización de una tabla de un gráfico, pero no necesariamente queda así ya para presentar resultados en un informe, en un reporte de tesis tal vez o proyecto de investigación, en una publicación sobre todo, no suelen quedar tal cual. Entonces, luego hay que editar, ajustarle y dejarle un poco más ya presentable, entendible, ¿no? Las tablas de gráficos ya en donde sea que vaya a reportar. No es que desde el programa ya queda tal cual hecho los programas. Muchos programas actuales, eso sí, ya están bastante avanzados, bastante organizados, pero de todas maneras, la recomendación es que luego se edite y se ajuste un poco la presentación, ¿no?
Y una vez que tengan las tablas, pues obviamente hay que interpretar. Las tablas tienen que explicarse por sí solos. Nosotros damos algo orientativo en la interpretación, pero deben ser bastante comprensibles, bastante entendibles el momento que se presenten, ¿no? Ese es el detalle de haber hecho bien los cruces y también el detalle de editar o ajustar bien esos resultados ya para que sean presentables y entendibles, ¿no? Eso ténganlo siempre presente. Pues, tablas gráficos de los que vamos a ver un poco hoy. Me gusta hacer esta parte de diagnóstico previo un poco con los participantes, en este caso en el taller, de cómo están sus conocimientos. Seguro ustedes que están trabajando en esta parte de investigación, están profundizando siempre en estas temáticas, deben tener noción, pero bueno, vamos a hacer una especie de preguntas al respecto de la temática que voy a abordar y espero su participación y veamos cómo estamos. Igual vamos a aclarar, si no nos vaya totalmente bien en las preguntas, pues vamos a ir desarrollando durante mi explicación justamente estas temáticas, ¿no? Yo uso esta herramienta que se llamaba anteriormente, actualmente es Webground, entonces voy a abrirle y vamos a hacer la actividad. Tengo unas 4 preguntitas. Ya, dame un segundito, solo le corro la configuración. Entonces, aquí tienen varias opciones para ingresar, ¿no? Colocando este enlace, ahí es fácil escribir, johnmikis.com, y ahí está el código de lo que es la parte para ingresar a las preguntas, 216144. Tal vez si alguien está con el dispositivo celular a mano, también se les abre a través del dispositivo celular. Ya le voy a hacer grande el QR. Ya. Y ahí está de nuevo el mismo enlace y está también lo que es el código, ¿no? Entonces, les pido si se pueden incluir. Ya ahí estamos algunos. Espero un minutito para que se puedan incluir. Como digo, es una interacción, sino a veces en las videollamadas es donde a veces perdemos. Tenemos estas herramientas digitales, pero la interacción es un poco más limitada que estando uno presencial, ¿no? Pero ahí vamos intentando. Ahí veo ya a Alex, Erika, Leslie, Carolyn le veo, Melanie. Bueno, están algunos. Como digo, espero un medio minuto más y empezamos. Creo que estamos ya la mayoría. Ahí dejo unos segunditos más y doy clic en empezar. Ya, ahí se sumó alguien más. Con todo ya voy a empezar para ir avanzando, ¿no? Entonces coloco empezar. Si alguien no avanzó, pues por X y factor, aunque sea, trate de ver en pantalla lo que estamos trabajando y viendo algunos conceptos e ideas. Empiezo. Distribución de edades. ¿Cuál es el gráfico? Tendrán en cuenta que la edad, el tipo de variable que es, ¿no? Ya. Entonces, ahí está una especie de marcador al que responde más rápido y también correctamente. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta en este caso? Es importante el tipo de variable que ustedes estén yendo a analizar. Por ahí había una trampita en la variable, pero bueno, igual hay que tenerle claro eso. Cuando son cualitativas, la pregunta era más para el gráfico, obviamente la opción D era medio de no pensarla,
pero cuando son cualitativas, categóricas las variables como sexo, como instrucción, va bien el gráfico de barras, el gráfico de sectores, que es el gráfico circular. En cambio, si es una variable numérica, cuantitativa, el gráfico de líneas, el polígono de frecuencias o el mismo histograma son mejores, ¿no? En este caso, el histograma justamente era la respuesta correcta, ¿no? Ya, entonces eso a tenerlo en cuenta. Eso vamos a conversar durante justamente mi exposición, pero era para ir viendo un poquito estas nociones previas que ustedes tienen de la temática. Pongo la próxima pregunta, espero alguien vaya ahí modificando un poco sus puntuaciones. Es un juego nada más que una evaluación, ¿no? Entonces tratemos de ir respondiendo bien y ojalá nos vayamos orientando. Dice que se copia directamente una tabla desde el programa estadístico, sin modificar. ¿Qué es esto? ¿Correcto? ¿Incorrecto? ¿Recomendable? Incorrecto. Bueno, ahí tienen 4 opciones. Ya, aquí acertaron un poquito más. Yo ya hice la introducción también. Leslie anda primera, Javier está un poquito cerca. Pongo las respuestas. Eso justo les comentaba, que no es adecuado copiar tal cual. Obviamente en un inicio copio del programa o le paso un archivo compatible donde edite posiblemente Word o algún análogo, pero hay que modificarla, hay que ajustarla, hay que corregirla. A veces hay más datos de los necesarios, a veces hay que agrupar resultados para que se entienda mejor la tabla. Entonces, la respuesta era la segunda opción, ¿no? Que hay que ajustarla, hay que adaptarla, hay que editar esa tabla antes de ya utilizarla y presentarla, ¿no? Entonces, es un error a veces que la dejamos tal cual y va tal vez con algún dato que no sea interesante, con algún error a veces que no importe para lo que es su presentación, ¿no? ¿Listo? Vamos a la siguiente pregunta, son 4 en total. Ya ahí tienen un gráfico de dispersión. Dice que a mayor IMC hay mayor presión arterial. Con mayor IMC sube la presión arterial, indica ya. Como está el gráfico ahí en línea hacia arriba, ¿no? Y hacia la a mano derecha. ¿Qué tipo de relación o cómo interpreta? Ya, entonces, de nuevo Leslie y Javier andan por ahí en los de mayor puntaje. No importa ahorita equivocarnos, justamente estamos viendo estas temáticas y reforzando ideas, conocimientos, ¿no? Entonces, para ese tipo de gráfico, el gráfico de dispersión o puntos, cruzo dos variables numéricas y si a más de una variable numérica, en este caso el MC va aumentando, ¿no es cierto? El MC, hay más presión arterial, indica que hay una relación justamente, más del uno, más del otro. Esa es una relación positiva. Si yo hubiera puesto el ejemplo de que a más del uno menos del otro, ese en cambio es una relación de tipo negativo, ¿ya? Y si no modificaba, si no sube ni baja el otro, no hay relación. Este gráfico ya indica o da una idea de cómo se comportan variables, si es que se relacionan, si se asocian o no, ¿no? Este gráfico puntual es para variables numéricas, tienen que ser dos numéricas cuantitativas para poderle plantear. Si no cumplen ese requisito, pues no debería plantearse este tipo de imagen, ¿no? ¿Listo? Continúo, es la última pregunta. Quiero ver hipertensión, que es un porcentaje, una proporción. ¿Cuántos son hipertensos en hombres y mujeres? ¿Ya? ¿Qué gráfico se recomienda?
Leslie misma es la más rápida. Javier, Wilson, están ahí. Lo digo, esto es más para impulsar un poco la participación, más que ver que esté correcto o incorrecto. Las demás también igual, espero se vaya avanzando un poco en los conceptos de las ideas, ¿no? Si hubiera una variable numérica, pues histograma, el mismo dispersión es para dos variables numéricas, líneas también puede ser para uno, variable numérica cruzada también por alguna categórica, pero acá verán, proporciones como el porcentaje de hipertensión y en dos categorías, o de nuevo también se cruza con una variable categórica cualitativa. Básicamente son dos cualitativas que estamos cruzando aquí. ¿Y cuál es el único que va a permitir graficar eso? Es el gráfico de barras, solo que ya no sería una barra simple de una variable, sino un gráfico de varias barras compuestas o apiladas, justamente, que sería para dos variables en este caso. ¿Ya? Entonces, eso nada más. Agradecerles un poco su participación. Voy a retomar la parte lo que es la parte de la diapositiva, ¿no? Ahí está el podium. ¿Ya? Bueno, siempre hoy nos piden esto, uno va avanzando, que las actividades sean más dinámicas, no que retroalimenten, y para eso es esa partecita, ¿no? De gamificación que se llama en docencia, ¿no? Bueno, si no, uno a veces entre tanto hablar se aburre, ¿no? Más no digo en esta parte virtual que tiene también sus progres y también alguna que otra dificultad. Bueno, ¿por qué importa tanto en investigación las tablas y gráficos? Porque vamos a comunicar resultados. Justamente yo hago mi investigación, recojo datos, analizo datos y luego tengo que comunicar a otros profesionales, a otros científicos, o puede ser a población en general. ¿Y cómo se resume y se comunica estos datos? Justamente con las tablas en un lado, que suelen ser más técnicas, más profesionales, con más información, y gráficos, que suelen ser en cambio más dinámicos, más entendibles. Ambos se pueden utilizar de acuerdo a las circunstancias. Ustedes escojan si tabla o gráfico. Tabla, la verdad, es más para niveles de entre profesionales si gustan, entre pares mismo académicos tal vez, entre médicos o personal de salud que entiendan mucho esta información y lenguaje técnico, ¿no? Y gráficos, si bien si hay algún gráfico también que va para lo que es profesionales, es más para público en general, cuando tenga que hacer reportes, información, socialización de resultados al resto de la población, donde es mucho más amigable para la persona un poco entender eso. ¿Puedo reportar siempre con tablas o siempre con gráficas? No necesariamente, pero bueno, por ahí va la orientación de cuándo usar una tabla, cuándo usar un gráfico. Y tienen que saber cómo presentarle, cómo estructurarle, cómo dejarle listo justamente para compartir su información. Ya empezamos con tablas, luego tenemos un componente de gráficos. Entonces, básicamente, ¿qué es la tabla? La tabla básicamente es una especie de elemento, una especie de resumen donde ustedes van a estructurar la información en filas y columnas para justamente comunicar resultados, compartir resultados. ¿Qué están en esas filas y columnas? Las variables. Ya pueden estar una, dos variables, pueden estar cada variable por su lado o pueden estar cruzadas las variables dependiendo del propósito de esa tabla. ¿Ya? Repito, puede estar una sola variable, pueden estar muchas variables ahí en esa misma tabla, cada cual analizada por su lado o cruzadas, ¿ya? Dependiendo del propósito, y hay varios tipos de tablas, ¿no? Justamente permiten organizar los datos, resumir los datos, una tabla, y es parte de los reportes de un informe de tesis, de un informe de una investigación, de una publicación científica, que entiendo ustedes están en esa onda y van por ahí. Justamente es clave resumir la información en tablas, por ejemplo, ¿no? Entonces decía que hay varias maneras de presentar las tablas. Si yo no cruzo variables, ¿ya? Y presento una, dos, cinco variables, pero sin cruzar, ¿ya? Cada cual analizado por su lado, solo estoy dando características de esas variables, pues eso es una tabla descriptiva, ya les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya?
En variables cualitativas, es frecuencias y porcentajes lo habitual, ¿ya? Frecuencias y porcentajes en variables cualitativas categóricas. Sexo, por ejemplo, instrucción. Prevalencia de hipertensión, también quienes tienen y no tienen hipertensión, puede ser esta, ¿no? Y si son variables numéricas cuantitativas, medidas de tendencia central o dispersión, ¿no? En este caso he escrito aquí medias y desviaciones, ¿no? Ahí le usan ustedes lo que son la parte de estos estadísticos de estos elementos cuando las variables son numéricas, ¿no? Eso primerito tienen que identificar el tipo de variable y solo si es descriptiva, pues cada variable por su lado, repito, categóricas, frecuencias y porcentajes, y si son variables numéricas, medidas de tendencia central y dispersión como medias y desviaciones. Si yo ya cruzo variables, sea variables, por ejemplo, categóricas 2, o cruzo una categórica con una numérica, ya no es una tabla descriptiva, es una tabla comparativa, donde justamente yo trato de ver entre grupos, por ejemplo, hombres contra mujeres, por ejemplo, personas con cáncer y sin cáncer, la presencia de un fenómeno. Ya, ahí cruzo justamente las variables y ya les muestro una tablita donde será más visual justamente esto y también voy a hacer la demostración. Ya. Pero puede ser ya solo como es investigación descriptiva, donde igual cruzo, no necesariamente es ya investigación analítica, ¿no? Pero si yo ya calculo pruebas de hipótesis chi cuadrado, te estudian riesgos como radio, la parte de riesgo relativo u otros estadísticos, que puede ser dentro de la misma tabla comparativa, agrego columnas, es una tabla de resultados ya analíticos. ¿Ya? Eso ya a nivel más avanzado, usualmente eso se hace también en las publicaciones. Ojo, primerito una tabla basal de características demográficas y clínicas que suele ser descriptiva, o a veces se llega a comparación entre grupos, ¿ya? Pero luego viene una segunda, tercera tabla donde hacen los cálculos estadísticos de pruebas de hipótesis, chi cuadrado, T de Student, riesgo relativo, es una tabla ya de resultados, y suele seguir ese orden, primero descriptivas y comparativas, y al final la tabla de resultados de los estadísticos que uno determine en justamente mi investigación y en el reporte de esa investigación, mi artículo, probablemente mi informe. Entonces, ya en un par de minutitos ya hago mi demostración en el programa, pero ahorita vienen unas 2, 3 diapositivas con este tipo de tablas descriptivas, cada variable por su lado, pero en esa tabla, usualmente en publicaciones, van varias tablas, no han sido cruzadas, pero esas variables en esa tabla, ojo, sino cada variable se trata por su lado. Fíjense, edad, que es un número, medidas de tendencia central y dispersión. Ahí está la media y la desviación. Pudo haber sido también la mediana y el rango, ¿no? O los cuartiles, dependiendo un poco cómo se haya comportado la variable edad, ¿ya? Entonces ahí está presentado esta de manera descriptiva. Sexo, al ser variable categórica, fíjense por favor, están sus categorías, en este caso 2, y al ser categórica se presenta con frecuencias, conteos y porcentajes. ¿Ya? Y se lee. Entonces, eso mínimo, por favor, cuando presenten sus resultados, si es una variable categórica, conteos y porcentajes, frecuencias y porcentajes. Y si es una variable numérica, pues presentan, por favor, medidas de tendencia central y dispersión, media y desviación están ahí. Ven que acá abajo repetimos, en esa misma tabla se puede repetir, así se hace mucho en publicaciones, otra numérica, media y desviación. Y acá otra categórica, lo de fumar, está también frecuencias y porcentajes y se puede ir leyendo ya los resultados. Y ustedes tienen que ir viendo qué es lo prioritario de leer, ¿no? En las medias y desviaciones no hay mucho que decir, básicamente se lee ahí los datos y alguna pequeña interpretación, ¿no? Se hace de los datos. Ahí está la media de edad, está la media de IMC. Cuando son categóricas tienen que ustedes que ver qué es lo más relevante, no necesariamente lo más frecuente. A veces puede ser más relevante un dato que no es el más frecuente, ¿no? En sexo, la verdad, no trasciende tanto destacar si es hombre el grupo que quiero yo resaltar o mujeres. Tal vez si es una investigación que priorice algún grupo, tal vez de esa les reportan,
podría yo leer solo hombres o solo mujeres, pero casi está a la par, ¿no? Casi está parecido el número de hombres y mujeres en este estudio. Así también podría ser otra interpretación. Y en lo que es fumar, si bien sí se parece algo, tal vez acá que tiene dos categorías, lo relevante no sería el no. ¿Ya? Aquí lo relevante resaltar e interpretar en los resultados sería el sí, cuántos fuman. ¿Ya? Entonces, vean, voy a decir que la frecuencia de fumar o de fumadores en este estudio es del 18%. Ahí juego también con términos. Es casi el 20%, casi 1 de cada 5 personas son fumadoras en este estudio. Y ahí es ir ajustando un poquito la interpretación, ¿no? El rato que uno lee la tabla, ¿no? Tabla descriptiva, cada variable, no hay cruces de variables, si bien están varias aquí, no están cruzadas, cada variable está tratada por su lado, ¿no? Está analizada por su lado. El rato que yo ya cruzo grupos, estudios analíticos, estudios experimentales, corte expuesta, corte no expuesta, casos, controles, el grupo con la intervención experimental, grupo sin la intervención, armo ya grupos. Esto se hace mucho en salud, ¿no? Investigaciones analíticas de cortes, casos, controles, ensayos clínicos, ya comparo justamente. Esto es una tabla comparativa. Entonces, vean, en edad estoy comparando las medias. Este es un estudio experimental en el que recibió la intervención y el que no recibió. Ahí están las edades, 58, 57. Y como es variable numérica edad, igualito que en el caso previo, pues es media y desviación aquí. ¿Ya? Entonces, aquí tal vez en esta tablita que está resumida, después de poner la variable acá, suele ser de poner las unidades o las estadísticos. Aquí hubiera sido bueno agregarle, por ejemplo, la media y desviación como datos que se están presentando acá para entender mejor esa tabla. Y en sexo también hubiera sido bueno agregarle frecuencia y porcentaje acá también como explicación de qué estoy presentando acá para que se entienda mejor. Pero bueno, ahí ahorita agregué esa explicación. Entonces aquí también comparan cuántos son hombres, cuántos son mujeres en el grupo que recibió la intervención, un fármaco, una medida educativa, o hombres, mujeres en el grupo comparativo. Igual acá un tratamiento, cuántos mejoraron, cuántos no, tanto en el que recibió la intervención como en el que no. Si es que ya calculo una prueba de hipótesis como chi cuadrado, ya una T de estudio o lo que corresponda, por ejemplo, ya, esto igual ustedes se están formando, aprendiendo, esto es poco a poco, es ir haciendo y uno va mejorando, aclarando esto, ni haciendo ya cursos, ni haciendo la maestría, uno sale experto, sino haciendo análisis, razonando qué es útil, viendo artículos, haciendo misma investigación, es que uno va ya afianzando eso como en todo, ¿no? Aquí se usó probablemente una TED Student para comparar los dos grupos, una media, ¿no? Diferencia de medias. Y acá para comparar proporciones posiblemente se usó un chi cuadrado, en ambos mismos, tanto en el segundo como en la tercera variable se usó un chi cuadrado. El reto que uno utiliza ya, un test de hipótesis, esto ya es una presentación de resultados, es una tabla de resultados, pero como en este ejemplo no solo me iba a quedar en chi cuadrado, les muestro, para esos cruces también calculamos otradio. Entonces aquí también se presenta otradio, los valores de P también del chi cuadrado. Esta es una tabla propiamente de resultados, que puede ir aparte o usualmente suele ir aquí mismo, una columna más para los dos radios, ¿no? Aquí igual ya está el valor de P y se presenta. Es una tabla ya de resultados analíticos, ¿no? Entonces, eso, ¿qué les dice cuando ya es una tabla de nivel analítico y que estoy presentando resultados? Justamente el OR y el valor de P. Situación importante y clave, esto no les va a armar ningún programa, la tabla silla, bien estructuradita con los dos grupos, con todas las variables que quiero cruzar, con los valores de P o los OR en la misma tabla. Es lo que les decía hace un rato, armen sus tablas, pasan al Word o a cualquier programa de edición, y luego ustedes editan, agregan filas, columnas, agrupan variables o estadísticos y ya le resumen, le hacen en el formato que les pidan para ya presentar, ¿no? Entonces, ya, ¿qué debe tener la presentación de la tabla? Un título que incluya las variables, que incluya justamente también la población, que incluya el lugar y el tiempo en el que se hizo esa investigación, ¿no?
Son 4 aspectos en el título: variables, población, lugar y fecha o temporalidad, ¿no? En las filas usualmente van las variables que estamos ahí presentando, y en columnas van, si estamos haciendo diseños comparativos analíticos, pues los grupos que estoy comparando, ¿ya? Sea corte, sea casos controles, sea experimento, en columnas van los grupos que esté comparando, ¿ya? Si los análisis lo hice en ese sentido o de otra manera, igual el reto que presento los resultados, en columnas van los grupos, ¿ya? Y por ahí incluso en la segunda diapositiva de tablas que les mostraba, siempre tienen que estar explicadas las unidades, ¿no? Si son variables cuantitativas, pues medias desviaciones, ¿y qué usamos? Años, si son edades, si es IMC, kilogramos por metro cuadrado, etcétera, lo que sea la unidad de esa variable. Y en variables categóricas, pues hay que explicar que son frecuencias y porcentajes, lo que estamos utilizando o presentando justamente en la tabla de esas variables, ¿no? Creo que aquí viene justamente ya un poco la demostración, sí, después de esta que voy a hacer en el programa, algo muy puntual, rápido. Como les digo, el programa es bastante amigable, fácil, por eso estamos impulsando, además de ser de acceso abierto, su uso, ¿no? Las tablas deben ser suficientemente claras y simples. Si es que hay información extra que no estoy necesitando o usando, retiro. No puedo hacer una tabla de una página, 2 páginas, ¿no? Entonces, de alguna manera, agrupo tal vez variables, agrupo un poco resultados para que sea también corto y completa la presentación de la información. La organización de las variables también debe seguir esa lógica que les decía: en filas las variables y, si competiese, en columnas los grupos que esté comparando. Decimales también, por favor, no den o coloquen todos los decimales que les da el programa. 1 o 2 decimales ya suele ser suficiente, excepto en el valor de P. Cuando presente resultados de valor de P, ahí puede ser 2 o 3 decimales que pueden ustedes incluir. 3 suele ser lo habitual cuando es el valor de P, pero bueno, pueden tener esas consideraciones, ¿no? Y la tabla tiene que explicarse sola, ¿ya? O sea, uno sí coloca un poco de interpretación, un poco de orientación después de lo que está armado en la tabla, pero el lector de la tabla debe entender y no debe agregarse o tenerse alguna búsqueda de otra explicación en otro lugar mayor de la tabla, porque la tabla tiene que explicarse sola si está bien hecha y bien presentada, ¿ya? Entonces, eso. Ya a veces pongo mucha información, títulos que no correspondan a lo que están presentando como resultados. Esto que les he dicho ya varias veces, que yo coloco la tabla tal cual en el programa. Raramente ocurre eso, usualmente tengo que editar y ajustar un poquito la tabla. Y los decimales, les estaba diciendo, aquí pongo 5 decimales, 1 o 2 decimales suele ser lo habitual, salvo el valor de P, que puede ser hasta 3 decimales de presentable, ¿no? Entonces, pongo aquí una pausa de las diapositivas y paso a la demostración más bien en el programa. El Jamovi que les había comentado previamente, ¿no? ¿Ya? Entonces voy a abrir yo mi computador, compartiendo la pantalla mismo, el programa, y les muestro rapidísimo estas tablas, ¿ya? Un segundito le abro. Es liviano, no ocupa mucha memoria. Ahí tienen acá los datos y aquí van a estar los resultados donde está la V. Eso les decía también hace un rato, que si bien tiene información o funciones básicas, acá en módulos pueden ir agregando, y varios investigadores, desarrolladores justamente generan, ¿vean? Aquí solo le voy a cargar. Son bastantísimos análisis de acuerdo a la necesidad que podría también agregarse al programita. Pero bueno, no lo voy a hacer ahorita, y más bien voy a ir a agregar la base de datos y hacer unas tablitas en relación a lo que acabo de explicar. Entonces, me voy acá al menú, estas lineecitas, abrir. Si ya previamente trabajaron, quedan acá en la memoria los últimos trabajos, pero si no, vamos a navegar y se van a buscar en las carpetas de su computadora, ¿no? Yo le tenía en descargas, la que voy a usar como ejemplo. Ahí está el dataset. Y ahí están. Se importa las variables. Esta es chiquita,
Tiene, creo que eran unas 10 variables, un poco más. Ya, e incluso vean, además de ya hacer los análisis, que ahorita estoy ya para hacer los análisis, y acá están los módulos para hacer algunos análisis, acá arriba, en los iconitos. Puedo ver las variables que tengo y el tipo de variable. Por ejemplo, edad está mal identificada. Vean, le hago clic en edad, doble clic, y yo puedo editar la variable, el nombre, el tipo de variable acá dice tipo de medida, edad es número, es continuo. Ya. Sexo está bien, creo que todos, no, presión también distólica está también mal, le voy a dejarle también en continuo. Es importante revisar esta parte, que las variables estén bien identificadas, porque luego van a tener errores en el uso de algún cálculo, porque justamente no está bien identificada el tipo de variable. Ustedes chequen con todo eso en el tipo de variables. Para salir de esta configuración de la variable, solo hago clic en la flechita. Ya, y ahí bueno, regreso a variables. Pueden también revisar los datos. Me parece súper interesante una cosa, verán. Hago clic en datos del sexo y yo puedo recodificar de uno, en vez de que esté femenino, poner mujer. En vez de que esté masculino, poner hombre. Y se cambió acá los datos de manera inmediata. Hay otros software gratuitos donde tenemos más mano de obra y más manual mismo, todos esos cambios, ¿no? O en el Excel mismo cambiar. Aquí en el cambio en el programa, vean, le corregí inmediato. Hay funciones de recodificación y otras cositas. Pero bueno, me voy a las tablas. Entonces, variables, datos, análisis. Ahora voy a hacer unas tablitas. El módulo básico para tablas es esta llamada exploración. Ahí también tienen gráficos, luego les he de mostrar. Y me voy a la parte de exploración. Tiene acá algunos gráficos extra, pero me voy a ir a descriptivas, tanto cuales como cuantitativas, categóricas como numéricas están ahí. Voy a hacer, eso sí, y eso también luego en el Word puedo hacer tablas ya conjuntas entre variables numéricas y categóricas. En los programas tienen que hacer análisis de acuerdo al tipo de variable. Sexo es categórica, diabetes es categórica, hipertensión es categórica, fumador y actividad física son categóricas, estas que tienen opciones, ¿no? Hombre, mujer, tengo o no tengo diabetes, hipertensión y todo. Ya. Este primer resultado no le tomen mucho en cuenta ahorita. ¿Qué se hace cuando son variables categóricas? Borro todo lo que viene por defecto, porque este es para variables numéricas, ya les muestro a continuación. Y solo activo esta casillita de al lado que dice tabla de frecuencias. Y listo, en menos de un minuto creamos tablas descriptivas de sexo, diabetes, hipertensión, la parte de fumadores y la parte de actividad física. Luego le paso Word, no necesariamente le voy a dejar 5 tablas, en el Word probablemente en una sola tabla junte estas 5, ¿no? Es la tabla descriptiva. ¿Cómo hago si son variables solo numéricas? Entonces le hice clic ahí al ladito de la tabla, más o menos cerca de la referencia, para salir del análisis previo. Y vuelvo a entrar otra vez en exploración y esta vez voy a hacer solo de las numéricas. Entro a descriptivas. Edad, por ejemplo, es numérica. IMC, las presiones son numéricas. Glucosa también es numérica y colesterol es numérica. Fíjense, por favor, que las variables numéricas directo le calculan, porque venía por defecto el cálculo de medidas de tendencia central. Voy a quitar, si quieren, el N, los perdidos, solo dejo lo que son la media, mediana, desviación mínimo y máximo, y ahí está más o menos presentable ya esa tabla. De nuevo, en menos de un minuto. Si necesito algo más, ven acá hay medidas de distribución, asimetría, kurtosis, puedo calcular la prueba de normalidad. Aquí tiene Shapiro-Wilks y algún otro, vean, media, los percentiles también les pueden calcular. Ya depende de lo que ustedes necesiten, van agregando o quitando cosas.
Listo. Ahí están tablas descriptivas simples, variables cualitativas, variables cuantitativas. Si quiero volver a hacer otro análisis, decía hagan clic cerca de referencia y vuelven a pedir algún análisis. Y si quieren cambiar o editar lo que hicieron previamente, pues hago clic en la tabla donde quiero editar y se activa el menú. Y ahí pueden hacer cambios. Ya. En vez de que estén las variables en columnas y estén en filas, solo roto acá esta opción que dice variables en filas. Y vean, acá está ahorita en filas. Ya. Eso también pueden ustedes ir jugando con el programa y variando un poquito la presentación. Voy a hacer la tabla compuesta y algún resultado también ahorita a continuación, ¿no? Y más o menos ya cubrimos la parte de tablas, nos falta los de gráficos luego. Nos tomaron unos 20, pero no más. Ya, entonces paso a la parte de tablas compuestas, hago clic en un lado diferente, hago un nuevo análisis, voy a hacerle descriptivas, es la base de casi todo. No tienen cálculo de todo eso sí, pero al menos para el ejemplo actual sí me sirve. Acá pueden tener otros, pero bueno, me voy aquí mismo. Como les decía, les sale por defecto como si fueran variables numéricas. En este caso voy a hacer entre categóricas. Un cruce de variables. Esa es una tabla ya compuesta. Voy a ver si fumar en filas. Acá abajo ponen los grupos. Influye en la presencia de diabetes. Ya. Entonces verán, le puse las variables. Puedo poner más variables. Ya voy a colocarle incluso alguna variable más. Si fumar se relaciona con diabetes, ya estoy cruzando y comparando grupos. Como son variables categóricas, no necesito esto que era por defecto para variables numéricas, sino le activo la tabla de frecuencias. Y ahí está ya la tabla cruzada. A ver, por favor, están fumadores, quienes fuman, quienes no fuman. Está justamente si son diabéticos o no diabéticos con las frecuencias y los porcentajes. Por ejemplo, el acumulado usualmente no se presenta. Aquí no me permite quitar, así viene el programa. En el Word quitar esa columna. Es lo que les digo, ajustar, editar ya en el Word, en su programa, las tablas que no necesariamente quedan tal cual de los programas, ¿no? Puedo también cambiar el orden en vez de que esté en columnas, la diabetes o las variables se pongan en filas. Y se ajusta un poquito. Este es más para las numéricas que para las categóricas. Ya. Ya está, ahí está. Tiene más para gráficos. Voy a hacer otrita rápido de un cruce entre una numérica. Vamos a ponerle, estaba haciendo como si fumar, perdón, entre diabéticos era. Ya le quito lo demás. Si la glucosa o el colesterol, pongamos. Voy a poner variables en filas, que es lo que más se recomienda. Y vamos a comparar las medias de colesterol, ¿no es cierto?, entre diabéticos y no diabéticos. Ahí está, 211 versus 216. Ya. Ya tengo tablas compuestas. Son solo descriptivas. Ya hemos cruzado aquí fumar con diabetes y acá en cambio diabetes con lo que es el nivel de colesterol. Si yo ya quiero hacer, y voy a hacer de los dos rapidísimo, un análisis bivariante, pues voy a los módulos donde hago eso mismo, los contrastes de hipótesis. Ya, aquí en recuentos para el chi cuadrado, si gustan, para no demorarme mucho, voy a hacer solo de para esta tablita. Para la de cruce de fumador con diabetes, esta sería la T de Student, que acá está, pero bueno, por cuestión de tiempo no voy a hacerle ahí, pero la idea es casi lo mismo. Voy a hacer la de chi cuadrado. Aquí dice chi cuadrado, muestras independientes. Voy a ponerle de nuevo en filas la variable causal, que es fumar, la variable consecuencia, que era diabetes,
Aquí hay muchos estadísticos, ustedes escojan el que quieran. Aquí también puedo calcular el riesgo relativo. Voy a dejarle calculado. Los porcentajes, aquí está solo conteo, si quieren de total, de la fila o columna. Usualmente se pide de filas cuando hay estos tipos de tablas. Ya van a ver cómo leo. Pero pueden a veces también necesitarse de columna o del total, que no es muy común, pero ahí tienen la opción. También pueden sacar gráficos. Bueno, aquí tienen lo que es el cruce entre si fumar se relaciona con diabetes. Voy a leer los CID, ¿no? Ya, entonces, ahí está la proporción de fumadores en los que tienen diabetes. Sería 43%, acá está 48% el otro. Leo el valor de P, dice que no hay asociación. Y leo el riesgo relativo, que tampoco debería demostrar asociación. Pero la tablita, el rato que ustedes vayan a hacer su informe, su artículo, no va a ir con 3 secciones, sino va a ir en esta misma tabla agregándole una segunda, una tercera columna acá, le colocan el valor de P aquí o el riesgo relativo acá con sus intervalos de confianza para ya presentar datos. O sea, tienen que editar. Estaba revisándolo, cómo le exporto al Word. En cualquier partecita de sus resultados le ponen clic con el mouse, botón derecho, copiar. También tiene la función exportar. La más fácil es copiar, le abren el Word y le pegan en el Word y está todito. Gráficos, tablas, lo que ustedes tengan. ¿Ya? Y si no, también con la función exportar, ustedes escogen, pero no hay una directa con el Word, por eso no les estaba mostrando con eso. Entonces, más bien con copiar, se copia y son tablas editables en el Word. ¿Ya? Para, de nuevo, no demorarme y no trabarme acá demasiado, les muestro solo un resultado de una investigación que uno asesora bastante investigaciones. Rapidísimo. Siempre utilizo como ejemplo esta que me pareció bonita como quedó alguna vez. Bueno, tengo algunos. Vean, esto que armamos, no sé, 5 tablas para la parte descriptiva, no se presenta como 5 tablas. ¿Qué se hace en el Word ya? Esta tabla basal o descriptiva. Voy esas 4, 5, 10 variables sumándole en una sola tabla y le presento a toda la población. No es seriamente tan grande como esta. Pueden dejar en 2 tal vez sociodemográficas y luego clínicas una segunda tabla. Pero en publicaciones sí se trata de hacerle en 2, 3, 4 tablas el resumen de todo y no puedo presentar tantas. Entonces lo que les decía, editen el rato ya que pasen ustedes al programa donde armen el informe ya las tablitas. Esta es la tabla descriptiva, no estoy comparando grupos, ojo. Este es de una tesis, entonces me voy a pasar un poquito más abajo. Tenían varios objetivos en esa tesis. Y esta es la tabla comparativa y de resultados también, porque hicimos en una sola una tabla comparativa y de resultados. Ven, acá están de nuevo las variables en filas. Acá están las variables, en cambio, en lo que son los grupos, perdón, en columnas, y estoy comparando. Ya, por ejemplo, catéter venoso central, en los que desarrollaron esta bacteria, la Klebsiella productora de carbapenemasa, ¿no es cierto? Comparo, he hecho un chi cuadrado y sacado, en este caso, una razón de prevalencia. Acá está la parte ya de resultados, la parte analítica, ¿no? Valor de P y razón de prevalencia. En algunos, esto no es necesario, por ser tesis, solemos hacer así nosotros, resaltamos los que tienen significancia estadística con un celestito, vean. Pero no es necesario. Vean que tiene su título, pueden ir leyendo variables, grupos de comparación, pueden leer el valor de P, cuánto salió, y pueden leer los riesgos, cuánto salió en cada cruz.
Está chiquito, pero abajo explico incluso cómo he sacado el valor de P. Yo saqué con chi cuadrado en esta investigación el valor de P, ahí en el pie de tabla. En tesis va fuente autores. Esto en publicación ya no suele ir esta parte de fuente autores, solo una explicación nomás. ¿Ya? Entonces, de lo que acabamos de conversar, se resume en esto. En la tabla de arriba, que era tabla descriptiva, y en esta tabla de abajo, la tabla comparativa y de resultados, ¿no? Y en una publicación, la verdad, diría principalmente estas dos tablas. ¿Ya? Cierro. Retomo las diapositivas, nos vamos a gráficos. Como les digo, espero unos 20 minutitos más para no cansarles demasiado. Adelantaba, el gráfico, si bien en algunos resultados sí importa y sí va bien, usualmente es más para población general, dan menos información, pero suelen ser más didácticos, más entendibles. Pero puedo utilizar en informes, puedo utilizarle en publicaciones sí, pero más circunstancial, más cuando es estrictamente necesario. ¿Ya? Hay gráficos que solo, o resultados mejor dicho, que se presentan solo en un gráfico y no tiene tabla. Y obligatorio necesito presentar el gráfico. ¿Ya? Pero usualmente prefiero tablas. Ojo con eso, que suele ser más completa, más informativa, si bien un poquito más compleja, pero diseñen bien la tabla y suele ir bien con eso. Pero bueno, vamos a la parte de gráficos. ¿Cuáles son los gráficos más utilizados? Ojo, hay muchísimos más. El de barras, que es para variables categóricas, las categorías hay en cada barra, y los conteos suelen estar, sea frecuencia o porcentaje, en el eje Y, ¿no es cierto? En la parte vertical. Ya, para variables categóricas mismo, el gráfico circular o de sectores. El problema del de sectores, que más bien aquí ya adelantamos, cuando tiene muchas categorías, las chiquitas a veces ni se lee bien, ¿no? ¿Ya? Pero igual se puede utilizar con ciertas consideraciones. Ya ven que son solo descriptivos de estos, ninguno o pocos son analíticos los gráficos, pero bueno, sí podría por ahí alguno tener esa función. Histograma, que este es para variables numéricas, en cambio edad y MC, de lo que yo estoy usando en la base de datos, presiones arteriales. Este es el de dispersión que tomamos en las preguntas del inicio, ¿no? Dos variables numéricas, ver si se relacionan o no. Este es un gráfico de líneas que puede ser para una variable, también comparar grupos. Por ejemplo, notas entre hombres y mujeres. Podríamos estar comparando hombres y mujeres y notas, pero también puede ser un gráfico de líneas solo de una variable, sin cruzar también, una sola línea. Acá este es muy famoso, diagrama de cajas, comparo básicamente variables numéricas entre categorías. Puede ser, por ejemplo, aquí tiene 3 categorías. Ninguna, instrucción básica, instrucción alta, y puede ser tal vez el MC o cualquier variable numérica que estén comparando entre grupos, pero es para variables numéricas y que compare. Ahí están los gráficos principales. Voy a hacer una especie de orientación de cuándo utilizar cada gráfico en la siguiente diapositiva. Categórica o cualitativa, los dos gráficos usuales son estos, el de barras y el de sectores, que pueden ser simples o pueden ser también combinados. Ya vamos luego a mostrar tal vez alguna combinación, pero es para variables categóricas. Y en cambio, si son variables numéricas, ahí sí tenemos algunas otras opciones, del típico histograma que les mostré hace un ratito, el de líneas también puede ser, el de dispersión les comenté, y el de cajas también. ¿Ya? O sea, ahí tienen algunas opciones, no están todos, ojo, hay pictogramas, hay algunos otros gráficos, pero suelen ser los más comunes. Por cuestión de tiempo ahorita también priorizamos estos como los más habituales para la presentación de resultados. Repito, variables categóricas, barras y sectores, y en las cuantitativas usualmente histograma de líneas, pero en ciertas presentaciones puede ir también el de dispersión y el de cajas, ¿ya? Que a veces va bien eso, ¿no? Aquí está el de barras, que puede ser vertical, puede ser horizontal, no cambia mucho, la verdad, la información que dan, y ya cuestión de gustos de presentación, ya. Ahí tienen las categorías, pues que es para variables categóricas, y los conteos, ya. Que puede ser frecuencias o puede ser porcentajes los conteos. Variables categóricas, ojo.
barras. Tenemos el circular, que divide como por proporciones de ese círculo, esa área, y presentan también las categorías, son los segmentos de cada uno en los que se divide ese círculo. Detalle que ya adelantaba, cuando son muchas categorías o tienen una categoría muy poco frecuente, la verdad no se visualiza tan bien. Entre 2 a 6 categorías se recomienda utilizar este circular. Si tiene muchas más, la verdad es preferible el de barras, que suele ser más fácil entenderle cuando tienen muchas categorías o conteos muy bajos. ¿Ya? Pero los dos, ojo, allá más o menos acabo esta explicación, los dos, de barras y el circular, es para variables categóricas, ojo. Y variables numéricas, lo que vamos a ver, sobre todo el histograma y el polígono de frecuencias o gráfico de líneas, ¿ya? Ese es, en cambio, para variables numéricas. Si bien yo hice en este programa, algunos le han de conocer Gamma, obviamente ya le cargué bibliografía, un prompt para cómo iba a ser la diapositiva y todo, y me armó, ¿no? Pero no tiene, por ejemplo, por defecto un histograma, entonces le usé uno de barras mismo, agrupado, pero algo se parece. El histograma, el detalle particular es como que se va generando rangos, que se está generando aquí los rangos de edad, y las barritas suelen estar pegadas, no separadas, para que sea un histograma propiamente dicho, ¿no? ¿Ya? Si termino acá en 26, pues luego tengo que continuarle en la siguiente categoría con el siguiente número de esto, en este caso es de edad, ¿no? Entonces, es básicamente agrupar por ciertos segmentos de la variable, en este caso edad, y mostrar conteos en cada grupo. Y permite ver qué grupos son los más frecuentes o dónde está la mayoría de datos de esa variable numérica, ¿no? El gráfico de líneas es casi lo mismo. Tomo las puntas de los barritas y uno. Aquí pongo un círculo y uno con acá y se forma una línea. Y tiene el mismo propósito y uso. Detalle nada más extra que tiene el gráfico de línea o polígono de frecuencias que puedo comparar. Aquí solo presento una categoría cuando es histograma, y en cambio en el gráfico de líneas puedo presentar varias categorías y comparar. Eso es tal vez el pro o la mejora que tiene el gráfico de líneas, que puedo ir comparando algunos grupos. Por ejemplo, edades entre hombres y mujeres, y me armará una línea para hombres y una línea para mujeres. Estos dos siguientes son especiales. El de dispersión, cuando quiero cruzar dos numéricas, aquí está IMC, esta compresión, más IMC más presión, y se ve una tendencia. Me permite ver justamente relaciones entre variables, en este caso, a más del IMC, más presión arterial. Puede ser a veces al revés, eso depende ya de cómo se comporten las variables, de lo que espere encontrar. En este caso, es a más del uno, más del otro. Aquí ya estoy, por ejemplo, sí es un gráfico ya medio analítico, porque me permite justamente ver ya relación entre dos variables. Acá está el de líneas o polígono de frecuencias. Aquí está, de nuevo, está solo un hito, pero pueden también comparar grupos. Ya, esto tal vez a diferencia del histograma. Es para variables, repito de nuevo, numéricas. Y tengo lo que es el diagrama de cajas. Esto se hace mucho para comparar medias o medianas. Obesos, no obesos, presión arterial, entendiendo que los obesos van a tener más presiones. Acá le agrego luego el valor de P de una T de estudio, y está mi reporte de investigación. Un gráfico en el que sí puedo hacer también reportes de artículos y también presentación de datos de contraste de hipótesis de ese T de estudio. Eso sí he hecho. Es más, justo estamos ahorita en una investigación de niveles de citoquinas, interleuquina 1, entre lugares con alta y baja contaminación, y encontramos esto, y presenté mi resultado con esto, midiendo justamente medianas entre las dos poblaciones con alta y baja contaminación, y se vio obviamente que hay más inflamación en lugares más contaminados. ¿Ya? Entonces, esto ya también es para comparar, para tal vez estudios analíticos, ¿no? Y de nuevo el gráfico solo no me sirve, tengo que editar, agregar algunas cositas más y al rato de mi reporte de investigación, ¿no? Algo tengo que acompañarle, no suele ir tal cual ya en mi reporte de investigación, casi nunca el gráfico. De nuevo, el gráfico tiene que explicarse completamente por sí solo. Títulos, ¿qué decían los títulos? Variables, población,
lugar y temporalidad, año en el que se hizo ese estudio. Escojan bien los gráficos, por favor. Si es que es categórica la variable, tal vez uno de sectores, del circular o barras. Ahora, si son numéricas, histograma, el de líneas, si están comparando grupos, tal vez utilizan el gráfico de cajas, ¿no? Ya, comparar grupos también puedo hacerle, por cierto, si son categóricas en el de barras también. Y contrasten bien los colores, que se diferencien bien. A veces son colores muy parecidos y no sé qué categoría mismo es la que está en ese color, ¿no? Eso ya es de edición en los programas o en donde puedan cambiarle un poquito, ajustarle los colores. ¿Listo? Y aquí lo de nuevo, han escogido mal el tipo de gráfico, a veces los colores no diferencian bien. Ya los 3D, si bien son bonitos, a veces no son los más recomendables. Los gráficos planos suelen entenderse mejor, la verdad, en publicaciones, pero bueno, si se entiende el 3D, úsenlo, pero no suele ser lo más recomendable, ¿no? Ya, entonces vamos a hacerle también la demostración de los gráficos en el programa. Ya, vean, sí, ahorita en mi explicación 12 minutos, en el programa unos minutitos más y más o menos ya abordamos la mayor parte de mi explicación. Ya, voy a pasar al programa. Estaba en este reporte, ya les muestro incluso al final cómo exporto todos los resultados, ¿no? Paso. Entonces voy de nuevo, voy a hacer los gráficos simples primerito ahorita, ¿no? Hago clic en un lugar diferente a los resultados, se me activan los menús de arriba y pongo exploración. Para gráficos simples, sin cruces, casi todo está aquí en lo que es exploración mismo, ¿no? Entonces voy a hacer de dos variables categóricas, voy a hacer de edad, perdón, de sexo, categóricas dije, y de diabetes creo que está bajito. Ya. Ahorita no me sirve ninguna tabla, voy a quitar las tablas. Hace un rato que hice las tablas de frecuencia, pude haber hecho también ya los gráficos, ese mismo rato, la verdad, pero bueno, por hacer esta explicación secuencial. Y ahí ustedes acá en esta función escogen. Verán que son categóricas, sexo y diabetes. Entonces voy a hacer los dos, solo darles como ejemplo, solo bastaría uno. Primero el de barras, vean, ahí está el de barras, hombres, mujeres. Y él no me da aquí el circular. Ya, dejémoslo ahí en el de barras. ¿Listo? Ahí tienen el de barras. Gráfico para sexo y gráfico para diabetes. Como les decía, el circular, la verdad, ya para población general tal vez se usa, pero no es el más recomendable. El barrita es el que se usa un poco más. Otro, ahora para variables numéricas. De nuevo quito todas las tablas, en este caso ya que solo estoy queriendo gráficos. Voy a cargar edad y las dos presiones, OMC y una presión, perdón, sistólica. Y en este caso, por ejemplo, el histograma es el más recomendable. Y ahí están los histogramas. Y ahí están los histogramas. ¿Listo? Me voy así como hice el chi cuadrado, una tabla donde comparaba y calculé el chi cuadrado y los riesgos, voy a hacerle también ahí un gráfico donde comparo grupos. Ahí mismo lo del chi cuadrado. Solo que esta vez no voy a pedirle ninguna tabla específica, la misma que habíamos hecho de fumar con diabetes. Bueno, aquí no me permite quitar toda la tabla, me voy directo a gráficos. Aquí me permite pedir frecuencias o porcentajes. Ya en el otro no me permite editar esto, ya son módulos o extras que tiene cada programa. Aquí está uno de barras dobles. Ya voy a hacer un último de cajas y con ese termino lo de gráficos. Ya. A ver, me voy a exploración mismo, voy a salir de este.
voy a comparar lo que era, esto también hicimos hace un rato, el nivel de colesterol en diabéticos, ¿no? Esto ya tenía el dato de los estadísticos de tabla. Me voy al gráfico nomás, que en este caso sea la opción de caja. Y ahí está el gráfico de caja, ¿no? Para lo que es la comparación entre niveles de colesterol entre diabéticos y no diabéticos. Ya. Entonces, eso. Ojo, me parece también interesante. Si yo cambio, así como cambié hace un ratito femenino, masculino por hombre, mujer, se automatiza esto también, se cambia acá en los resultados también lo que haya modificado. Si yo vi que algún dato está mal ingresado y cambié algún dato, también se van a recalcular automático todos estos cálculos. ¿Ya? Es súper interesante, no tengo que hacer de nuevo la tabla, el gráfico, sino se ajusta al cambio que yo haga justamente, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo hacía los cambios? Era de categorías, haciendo clic aquí y cambiaba, ¿no? Si quiero que los hombres vayan primero, pues coloco así. Coloquemos acá en diabetes que estaba primero el no y luego el sí. Voy a poner ahorita primero el sí. Me parece más interesante. Ya, y vean acá, por ejemplo, está primero el sí. Como les decía, se hace automático estos cambios en el programa. Listo, ya para terminar, copiar les digo que es lo más interesante, ya que la mayoría manejamos Word o algún análogo, tal vez de Google Documentos también ahora lo usan algunos. Copiar, hablo de Word, y ahí está todas las tablas y gráficos que trabajamos allá. Les decía que son tablas editables, vean, puedo seleccionar, borrar, cambiar, puedo agrupar las tablitas. En lo que les decía acá está el chi cuadrado abajo y el RR abajo. En vez de presentarle así habitualmente, ahí se suma. Insertar columna a la derecha. Ya me está creando columnas chiquitas. Bueno. Y ahí le puedo ir agregando el valor de P o lo del riesgo relativo, el intervalo, como tenía yo luego la tabla presentada también ahí ya. Eso toma un poquito de mano y de tiempo ir haciendo estos ajustes en las tablitas, pero nos toca hacerlo, ¿no? Listo. Ya, si el gráfico está grandote, necesito insertar título, y eso ya son cuestiones de Word, título y alguna explicación como pie de gráfico le voy haciendo, ¿no? Bueno, ahí le dejo. Antes de olvidarme, si estoy trabajando y quiero guardar el archivo propio del programa, pues como cualquier otro, me voy al menú, le pongo guardar, el nombre que quieran, y este es el archivo de Jamovi, ¿no? OMB. Pongan el nombre, el lugar donde quieran guardarlo, y yo le voy a guardar en descargas. Ya queda, ahí le pueden abrir otro día, otra sesión, de nuevo este mismo archivito de Jamovi, y queda guardado datos y queda guardado los análisis que han hecho para que sigan trabajando, corrigiendo, agregando o quitando cosas. Listo del programa, es casi a la parte final. Les decía que las tablas son más completas y se prefiere siempre las tablas a los gráficos en la mayoría de veces, pero por ahí sí hay un gráfico que se usa, ¿no? Entonces esto son más visuales, más entendibles, pero tienen menos información, más para público general, y en ciertos análisis donde no pueda presentar una tabla, pues sí va el gráfico, porque solo hay gráficos para esos análisis. Ya, ambos son complementarios. Ojo, no den los dos datos a la vez cuando den resultados, o den la tabla o den el gráfico, ¿no? No hay, están duplicando y comiéndose espacio ahí clave para la publicación cuando usan al mismo tiempo una tabla y un gráfico de lo mismo, ¿no? Escojan el que más les convenga. Tienen que hacerse el gráfico o la tabla claro, no con demasiada información, lo que ustedes necesiten, lo que se vaya a reportar, ¿no? Escojan la tabla, el gráfico que corresponda,
Recuerden variables cualitativas, frecuencias, porcentajes, cuantitativas, medias, desviaciones, gráficos de barras o circulares para lo que son variables cualitativas o histogramas, polígono de frecuencias o algún otro tipo cuando son numéricas, ¿no? Lean, entiendan bien las tablas, los gráficos tienen que, solo leyendo la tabla gráfica, explicarse por sí solos, más que con el texto que ustedes colocan abajo. Y adapten, si son para publicaciones científicas, lenguaje técnico completo, importante ahí, pero si es para público general, pues hay que ajustarle eso justo para presentación a público general, términos y también la tabla o gráfico que sea más recomendable utilizarle para ese objetivo, ¿no? Listo, justo tenemos la palabra clave que me pidieron que comente, ¿no? Justo estaba olvidándome, ahorita me acordé. Pongámosle como tal palabra clave, entiendo, creo que es para la asistencia, es tabla, ¿ya? Tabla van a utilizarle todo minúsculas, no sé si eso le configuran ustedes para la asistencia, pero bueno, por comentarles ese detallito, tabla y con minúsculas todo, ¿ya? Para que puedan hacer lo que les piden acá los compañeros que organizan el taller. Listo. Entonces, entiendo, no sé si me ayuda alguien también de los organizadores, creo que viene el espacio de preguntas, ¿no es cierto? No sé si Wilson o alguien me ayuda. Disculpe, doctor, ¿podría repetir? Tuve problemas con la conexión. No se preocupe. Decía que, como ya está acabando, dejamos para cualquier duda o pregunta en este momento. No sé cómo se organizan, si ellos envían o cómo hacen. De repente existiese algo que quieran consultar los asistentes, ¿no es cierto? Claro, a ver, primero agradecerle por su magnífica ponencia, por la disertación brindada. Estamos seguros que los conocimientos impartidos el día de hoy van a ser muy útiles, más que todo para aquellos que están realizando investigación, ya sea para un trabajo de investigación o cualquier tipo de manuscrito científico. Asimismo, ahora damos pase y abrimos el espacio de preguntas y respuestas, donde invitamos a los asistentes que puedan activar su micrófono o escribir por medio del chat sus preguntas para que así el doctor las pueda absolver. Damos unos minutos para ver si hay preguntas, doctor. Claro, esperemos nomás. Hace un ratito también comenté, esto creo que es para la asistencia, la palabra clave decía tabla, ¿no es cierto? En minúsculas también. Creo que no hay ninguna duda. No sé si, ¿qué hacemos ahorita? ¿Hacemos la conclusión o ya la despedida, entiendo, no? Sí, ahí tenemos una pregunta que la acabaron de escribir. A ver si la leo. Segundos. Buenos días, doctor. Excelente ponencia. Quería consultar, aparte de información presentada en los gráficos, ¿es importante la estética, es decir, elegancia? Sí, sí, o sea, sí puede, yo también soy detallista en eso, más bien me sumo a esa partecita, ¿no? Colores, tal vez la parte de que las escalas estén bien utilizadas, el mismo título y algunos otros extras que uno le coloca, ¿no? Eso ya más detalles particulares, o si les piden también en los formatos tanto de un informe de tesis o para una publicación científica, ¿no? Pero el dato más clave, más que la presentación, es la información que vaya ahí. Tiene que estar adecuadamente escogida la tabla, el gráfico y explicada, ¿no es cierto?, los resultados ahí en esa tabla o gráfico, ¿ya? Pero sí suma, ¿ya? Creo que sí hay otra preguntita ahí.
Sí, ¿Le leo nomás? bien, a ver si desea A leerlo. ver, dice ahí Javier, dice, el programa que nos recomienda es adecuado para manejar bases de datos grandes, ¿no? No lo he probado, la verdad, ¿no? Pero de la descripción que daban es hasta 10.000 datos más o menos la recomendación, ¿no? Yo sé que algunos tienen límite justamente con el número de datos, ¿no? Que manejan, ¿no? Pero para la mayoría de circunstancias y por ser software de acceso libre, por eso les recomiendo, ¿no? Y la verdad, ustedes vieron, es bastante manejable, no solo hay que irse ubicando en los módulos y ir encontrando luego los resultados, ¿no? ¿Ya? Tenemos otra Ya, duda. otras aplicaciones, dice, para manejo ya de datos, ¿no? En ciencias de la salud, obviamente, por ejemplo, es muy conocido el SPS, ¿no? Yo también le manejo muchísimo. Detalle particular, licencia comercial, ¿no? Ya, y para que ustedes publiquen, realicen sus investigaciones, pues, si van a usar el SPS, deberían, al menos ya para publicar y que sea algo formal, pues, tener la licencia. Ahora, una licencia habitual para público en general bordeará los 2.000, $3.000 del SPS. Pero esto más bien les recomiendo. Yo tengo ese otro tipo de licencia que ahorita voy a comentar. Hay licencias con descuento educativo. Página del SPS, uno de los menús dice educadores. Y ahí les da 4 o 5 enlaces para páginas donde pueden comprar licencias desde básicas hasta completas. Y varía entre 30 hasta exagerando $100, licencias que les duran 6 meses, un año. Para su tesis, para su proyecto, tranquilamente se puede utilizar. Y obviamente es más potente el SPS. Yo también lo manejo mucho, sino que quería mostrarles algo de acceso cotidiano para el nivel en el que están ustedes, pero si pueden costearse un programa, pues ese sería uno recomendable. Otro de acceso gratuito tenemos ahí el Epidad. El detalle que el Epidad ya no tiene soporte actual, es muy bueno, ya en la versión 4.2. Tiene otros extra que algunos programas no tienen, por ejemplo, cálculos de muestras, ya, que no tenemos mucho en otros, pero como digo, es antiguo, ya no se sigue desarrollando, pero bueno, pueden utilizarle también, la verdad. Por ejemplo, eso damos acá en la carrera un poquito como prioridad ese mismo programa de Epidad, por eso mismo del acceso gratuito y que tiene varios módulos de acceso. DAI, Stata, ERE mismo, pero en estos últimos, por ejemplo, importa mucho la codificación y yo no, bueno, al menos en lo que yo manejo somos más prácticos acá. Sí he seguido cursos de ERE, pero no lo uso mucho. Detalle que demoramos un poquito con las codificaciones, pero bueno, es súper potente, útil, completo y tiene módulos también que se van desarrollando cada vez más, por ejemplo, el ERE, ¿no? Eso podría comentarles. Bien, doctor, al parecer no tenemos ninguna duda. Entonces vamos a dar la parte del cierre para la excelente ponencia que nos ha brindado. Le agradecemos profundamente al doctor José Rorrán Fernández por su tiempo, disposición y por compartir esta enriquecedora sesión con todos nosotros. De igual manera, queremos agradecer a todos ustedes por su participación en esta jornada de DigiTools. Finalmente, le recordamos también los criterios de certificación, así como información adicional del evento, que será compartida a través de las redes sociales. Se ha enviado por el chat de Dixie lo que es la asistencia final, donde tienen que colocar la palabra clave que ya ha sido indicada por el doctor. Nuevamente agradecerle, doctor, y eso sería toda nuestra parte. En caso tenga algunas palabras de despedida también. Sí, más bien, de nuevo, agradecerle, animales de que sigan con estas iniciativas. Entiendo que es un grupo no solo local, nacional, sino incluso internacional y muy bonito estas iniciativas. Yo alguna vez en la carrera mismo tuve mi afinidad por la docencia y la investigación y al menos los que son de acá me conocen, es donde más me gusta mi desarrollo y me parece súper bonito, interesante que haya bastantes más personas que tengan también en menor o mayor grado esta afinidad por la investigación y sigan impulsando, desarrollando, que así se genera conocimiento, ¿no? Listo. Muchísimas gracias, doctor. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Pasen bien.